El eco de la noche anterior aún resonaba en los pasillos de la promesa. El miedo, la culpa y la incertidumbre parecían haberse instalado en cada rincón del palacio, como un velo denso que ni siquiera la luz del amanecer conseguía disipar. Petra había sobrevivido a duras penas, y esa mera posibilidad de resistencia había devuelto a los criados una chispa de esperanza. No era una recuperación, ni mucho menos, pero el hecho de que su respiración no se hubiera detenido durante la noche bastaba para que Pía y Lope volvieran a creer en los milagros. El suero que Manuel había traído en su avión, aquella carrera contrarreloj, había parecido en vano, pero la vida, caprichosa y obstinada, se negaba a ceder. La doncella que tantos años sirvió a Cruz se debatía entre la vida y la muerte, y mientras su cuerpo inmóvil parecía abandonarse al silencio, la casa entera se mantenía expectante, casi en oración. En el ala norte, Manuel recorría los pasillos con paso lento, repasando mentalmente todo lo ocurrido. Había arriesgado demasiado para traer el suero, y la impotencia de no ver resultados le devoraba. Yana le observaba desde la distancia, comprendiendo que bajo su serenidad se escondía una tormenta. La promesa había vivido ya demasiadas tragedias, y ahora, con la amenaza de perder a Petra, el equilibrio emocional de todos pendía de un hilo. Catalina, por su parte, no levantaba cabeza. Las disputas con Jacobo y la constante tensión con Leocadia habían erosionado su autoridad. Adriano, hundido en su propio abatimiento, apenas comía. Los días se hacían más largos, y cada silencio en el comedor pesaba como una losa. Mientras tanto, en los cuartos del servicio, las conversaciones giraban en torno a Vera. Nadie comprendía su repentina desaparición ni la frialdad con la que había vuelto. Pía había intentado sonsacarle algo, pero la joven había respondido con evasivas, como si su mente estuviera en otro lugar. Ni siquiera Lope, con su paciencia infinita, conseguía arrancarle una explicación. He vuelto porque tenía que hacerlo, había dicho simplemente, sin mirar a nadie. Y esa frase, tan breve, había dejado tras de sí una estela de sospechas. Enora, en cambio, tenía otros planes. Su mentira había sido calculada, y mientras fingía que la llamada que había recibido era un simple malentendido, su mente trabajaba a toda velocidad. Había dicho a Toño y a Manuel que el propietario de la casa donde pretendían instalarse se había echado atrás, pero la verdad era muy distinta. Aquella llamada misteriosa, que fingía restar importancia, había sido una conversación con alguien que no debía saber que ella seguía en la promesa. Su mirada, cuando colgó el auricular, se había endurecido. Sabía que había abierto una puerta que no podría cerrar fácilmente. Sin embargo, nadie sospechaba nada. Manuel, absorto en la salud de Petra, apenas reparó en la tensión que emanaba de ella. Y Toño, ciego de amor, no veía más allá de su sonrisa. En los salones principales, Leocadia movía los hilos con una precisión casi quirúrgica. Desde la pedida de mano entre su hija Ángela y Lorenzo, su mente no había descansado. No era una madre que se resignara al destino, y mucho menos si ese destino implicaba entregar a su hija a un hombre como Lorenzo de la Mata. Había aceptado la propuesta solo para ganar tiempo, para fingir obediencia mientras tramaba algo mucho más complejo. Y ahora, con la llegada de Beltrán, el amigo de Jacobo, veía en ese joven la oportunidad que necesitaba para cambiarlo todo. Beltrán llegó a la promesa al amanecer, en un carruaje discreto pero elegante. Su presencia causó curiosidad inmediata entre el personal. Tenía la sonrisa de quien sabe moverse entre nobles y criados sin que ninguno se sienta incómodo. Era educado, afable y, sobre todo, observador. Desde el primer momento mostró un interés genuino por Ángela, aunque lo disimuló tras la excusa de la cortesía. Ella, por su parte, lo recibió con prudencia, casi con desconfianza. Había aprendido a temer las apariencias, y el hecho de que viniera recomendado por Jacobo no ayudaba a tranquilizarla. Pero había algo en su voz, en la manera en que le hablaba, que desarmaba las barreras que Ángela había construido en torno a su corazón. Lorenzo, al enterarse de su llegada, frunció el ceño. Sabía reconocer una amenaza cuando la tenía delante. Su primera reacción fue intentar unirse a ellos en el paseo que Jacobo organizó para mostrar a Beltrán los jardines del palacio, pero Ángela, con habilidad, logró evitarlo. Alegó sentirse indispuesta y pidió quedarse a solas con Martina, lo cual descolocó al capitán. En realidad, su intención era clara. No quería compartir un solo minuto con el hombre que la había condenado a un matrimonio sin amor. Leocadia observó esa escena desde lejos, satisfecha. Cada gesto de su hija era un paso más cerca de su propósito.
Por la tarde, Leocadia pidió hablar con Curro en privado. Lo citó en el invernadero, lejos de las miradas curiosas de la servidumbre. Él acudió, sin saber muy bien qué esperar. Desde hacía días, la mujer había cambiado su tono con él. Menos hostil, más calculadora. Cuando llegó, ella lo esperaba de pie, con las manos entrelazadas y una expresión que mezclaba serenidad y firmeza. «Gracias por venir», dijo sin rodeos. Curro asintió, desconfiado. «¿Qué quiere de mí, señora?». Leocadia suspiró, mirándole con una intensidad que lo incomodó. «Quiero salvar a mi hija». El silencio que siguió fue denso. Curro no respondió de inmediato. Había aprendido que con Leocadia cada palabra tenía un peso, y cualquier reacción podía convertirse en un arma en su contra. «No entiendo por qué me dice eso a mí», replicó finalmente. Ella se acercó un paso. «Porque tú puedes hacerlo. Lorenzo te respeta, y si alguien puede disuadirle, eres tú. Pero no se trata solo de impedir la boda, se trata de ofrecerle a Ángela una alternativa. Beltrán puede ser esa alternativa». Curro la observó sin parpadear. «Está pidiéndome que manipule a su hija», dijo, con un tono entre incrédulo y molesto. «No te pido que manipules a nadie, te pido que la salves, y si para salvarla hay que forzar un poco el destino, que así sea». La frialdad con la que lo dijo lo dejó sin palabras. Había en sus ojos una mezcla de desesperación y cálculo que resultaba inquietante. «¿Y si ella no quiere?», preguntó Curro, casi en un susurro. «Entonces la perderemos a todos», respondió Leocadia con una calma gélida. «¿No te das cuenta? Lorenzo no se detendrá. Si se casa con Ángela, consolidará un poder que destruirá todo lo que queda de nuestra familia. Necesito que me ayudes, Curro. Por ella, por todos». En ese momento, el joven comprendió que aquella mujer no apelaba a su compasión, sino a su sentido de la lealtad. Y esa era su mayor arma. Curro sabía que Leocadia jugaba con fuego, pero también intuía que detrás de sus palabras había algo más: miedo. Miedo real, a Lorenzo, al futuro, a sí misma. Mientras tanto, en la zona de los establos, Manuel se cruzó con Enora. Ella acababa de terminar una conversación con Toño y fingía alegría. «Todo se ha complicado con la casa», explicó con una sonrisa forzada. «Parece que el propietario ha cambiado de opinión». Manuel, agotado, apenas la miró. «Lo siento, habrá otras opciones», pero mientras se alejaba, algo en su intuición le decía que había más de lo que parecía. Desde que Enora había regresado de su viaje a la ciudad, su comportamiento había cambiado. Las llamadas, las evasivas, los silencios repentinos. Aquella mujer que había admirado por su claridad se le antojaba ahora un enigma. En el comedor del servicio, Vera se sentó a cenar por primera vez desde su regreso. Las miradas se cruzaron, las preguntas flotaron en el aire, pero nadie se atrevió a romper el hielo. Solo Teresa, con la suavidad que la caracterizaba, se acercó y le preguntó si necesitaba algo. Vera negó con la cabeza. «Solo descansar», dijo, pero su mirada se perdió en el vacío. Había vuelto, sí, pero algo en ella había cambiado para siempre. Mientras tanto, Martina entraba en el despacho de su padre con una expresión de impotencia. «No podemos permitir que Jacobo siga deshaciendo todo lo que Catalina logró», dijo con firmeza. Alonso levantó la vista de sus papeles y la observó en silencio. «Tu hermano cree que actúa por el bien de la casa», respondió. «No es mi hermano», replicó ella con dureza. «Y tú lo sabes». Aquella tensión, larvada desde hacía meses, estalló de nuevo. Martina se sentía sola, rodeada de hombres que tomaban decisiones sin pensar en las consecuencias. Jacobo, mientras tanto, sonreía satisfecho. Había conseguido que Leocadia apoyara su plan de restaurar el antiguo orden en la promesa. Todo lo que Catalina había reformado. La distribución del trabajo, las condiciones de las criadas, la supervisión de los gastos, estaba siendo revertido poco a poco. En apariencia, eran simples cambios administrativos. En realidad, era una manera de recuperar el control absoluto del palacio. Catalina se ablandó, comentó Jacobo con sorna mientras revisaba unos documentos junto a Leocadia. «Y tú lo has permitido demasiado tiempo». Ella, sin mirarle, respondió. Catalina cometió el error de creer que la bondad podía sostener una casa como esta. Pero ahora debemos ser más duros. Sin embargo, en el fondo, Leocadia tenía otro motivo para mantener a Jacobo cerca. Necesitaba su influencia para consolidar la posición de Beltrán. Sabía que si lograba presentarlo ante todos como un joven prometedor y de confianza, la transición sería más fácil. En pocas horas,
Beltrán había cautivado a la mayoría. Su conversación ágil, su educación impecable y su aparente lealtad habían hecho efecto. Hasta Alonso, que rara vez se dejaba impresionar, admitió que aquel muchacho tenía maneras de caballero. Pero en medio de esa aparente calma, la tensión crecía. Martina lo percibía, sentía que algo oscuro se gestaba entre los pasillos. Y cuando vio a Curro salir del invernadero con el rostro sombrío, comprendió que no era solo una sensación. Se acercó a él y le preguntó qué había ocurrido. Nada que quieras saber, respondió él, con voz tensa. Ella insistió, si te ha pedido algo Leocadia, dímelo. Curro la miró unos segundos, pero no pronunció palabra. Luego se alejó sin mirar atrás. Martina quedó paralizada. En su pecho, una sospecha empezó a crecer como una semilla venenosa. Aquel atardecer, el aire de la promesa parecía más espeso que nunca. Los criados bajaban la voz al hablar, los nobles caminaban sin mirarse, y hasta los niños del pueblo, que solían acercarse a los jardines, se mantenían lejos. Algo estaba a punto de cambiar, y todos lo sentían. Leocadia, en su habitación, miraba por la ventana mientras la luz del sol se extinguía. Sus pensamientos giraban en torno a un solo objetivo: impedir la boda de Ángela con Lorenzo, cueste lo que cueste. Tenía la convicción de que solo Curro podía ayudarla, aunque eso significara arrastrarlo a su juego. Sabía que el joven guardaba resentimiento hacia los Luján y hacia Lorenzo, y pensaba usarlo en su favor. Pero, en el fondo, una parte de ella, la más humana, la más vulnerable, deseaba realmente salvar a su hija, no solo por estrategia, sino por amor. Ese amor torcido, posesivo, pero amor al fin. Esa noche, mientras la lluvia empezaba a golpear los cristales, Curro se quedó despierto largo rato, repasando la conversación. La voz de Leocadia resonaba en su cabeza. Si no hacemos algo, Ángela será una prisionera de Lorenzo. Aquella frase le carcomía el alma. No sabía si creerle, pero intuía que, esta vez, podía estar diciendo la verdad. ¿Y si lo estaba? ¿Qué haría él? ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para protegerla? El reloj marcó la medianoche. Afuera, el viento arrastraba hojas por el patio. Dentro, la promesa dormía, pero en su corazón se gestaba un nuevo conflicto. Uno que pondría a prueba la lealtad, el amor y la conciencia de todos. Mientras tanto, en el ala oeste, Beltrán, sin saberlo, se convertía en el centro de todas las miradas. Había venido como invitado, pero pronto se transformaría en catalizador de una revolución emocional. Su sonrisa, su mirada limpia y su serenidad serían el espejo donde Ángela, por primera vez, se vería libre del miedo. Y eso, para Lorenzo, sería una amenaza mayor que cualquier enemigo armado. La promesa, una vez más, contenía el aliento. Algo iba a romperse, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La noche se disolvió lentamente en los primeros tonos grises del amanecer. El silencio del palacio se rompió con los pasos apresurados de las criadas, con el sonido metálico de las cubetas y el murmullo de las oraciones que Pía susurraba por Petra. Aquel cuerpo inmóvil que yacía entre las sábanas se había convertido en un símbolo de resistencia y castigo al mismo tiempo. Era como si la promesa, esa casa orgullosa que había visto pasar tantas tragedias, ahora midiera su propio pulso a través de los latidos débiles de una sirvienta. Y mientras la vida o la muerte seguían su curso en esa habitación, el resto del mundo continuaba moviéndose, en apariencia igual, pero con una corriente subterránea que lo arrastraba todo. Curro amaneció sin haber dormido. Había pasado la noche de un lado a otro, con los brazos cruzados, intentando encontrar una salida al dilema que lo atormentaba. Las palabras de Leocadia le pesaban en el pecho como piedras. Si no la ayudas tú, nadie podrá hacerlo. Esa frase le sonaba una y otra vez, como un eco implacable. Había querido creer que podía mantenerse al margen, que su vida en la promesa podía transcurrir sin verse envuelto en las intrigas de los adultos, pero la realidad era otra. Desde que descubrió su verdadero origen, desde que comprendió el peso de su apellido y el laberinto de mentiras que lo rodeaban, cada decisión suya tenía consecuencias. Y ahora, con Ángela en medio de un matrimonio impuesto, se encontraba ante un espejo que le devolvía una imagen que no sabía si podía soportar. El desayuno transcurrió con una tensión apenas disimulada. En la mesa de los criados, los cuchillos chocaban contra los platos con un sonido crispante, y hasta Lope, siempre dispuesto a una palabra amable, parecía ausente. Vera, frente a él, jugaba con una taza vacía. Desde su regreso no había pronunciado una sola palabra sobre el motivo de su viaje, pero su silencio tenía un peso insoportable. Enora,
sentada a unos metros, la observaba de reojo. No era simple curiosidad, era cálculo. Sabía que en cada secreto de esa casa podía esconderse una amenaza para ella. Y lo que menos necesitaba en ese momento era que alguien husmeara donde no debía. Mientras tanto, en el comedor principal, Leocadia fingía tranquilidad. Vestida con un traje oscuro, elegante pero sobrio, conversaba con Jacobo y con Alonso sobre los preparativos de una pequeña cena en honor a Beltrán. Una cortesía, dijo ella, para agradecer su visita. Nadie sospechaba que detrás de ese gesto se escondía una estrategia perfectamente diseñada. Beltrán debía ser visto, debía ganarse el favor de los Luján y, sobre todo, debía conquistar el corazón de Ángela. No había margen para el azar. Ángela, sin embargo, no parecía dispuesta a jugar ese papel. Cuando Leocadia se acercó a ella en la galería para informarle de la cena, la joven la escuchó en silencio, con el rostro sereno pero la mirada dura. ¿Y qué espera que haga yo?, preguntó con una calma que apenas ocultaba el enfado. Solo quiero que seas amable, respondió la madre. Beltrán ha venido de lejos y merece tu cortesía. Ángela asintió sin decir nada más, pero cuando Leocadia se alejó, apretó los puños. Sabía que cada sonrisa suya sería interpretada como una rendición, y no pensaba ceder tan fácilmente. En el taller, Manuel revisaba unas piezas del motor junto a Toño. El joven estaba nervioso, distraído, y cada 2 por 3 miraba el reloj. ¿Esperas a alguien?, le preguntó Manuel sin levantar la vista. No, nada, respondió Toño, pero su voz tembló. Manuel dejó las herramientas y lo miró fijamente. ¿Es por Enora?, insistió. El muchacho bajó la cabeza. Dice que todo va bien, pero, no sé, siento que me oculta algo. Manuel no respondió de inmediato. Su intuición coincidía con la de Toño, pero prefería no sembrar más dudas. A veces las personas callan porque temen decepcionar, dijo finalmente, más para sí mismo que para su interlocutor. Enora, desde el pasillo, escuchó parte de la conversación. Se detuvo, con el corazón acelerado, y apretó entre los dedos un pequeño trozo de papel doblado. Era un mensaje breve, escrito con una caligrafía que no pertenecía a nadie de la promesa. Todo está listo, llámame esta noche. Lo guardó en el bolsillo de su delantal y respiró hondo. Tenía que mantener la calma. Nadie debía descubrir que su historia con Toño era solo una fachada, una máscara útil para mantenerse dentro del palacio. Mientras tanto, en el jardín trasero, Curro observaba a Ángela desde lejos. Ella paseaba con Beltrán entre los rosales, hablando de cosas triviales. Desde su posición, no podía escuchar las palabras, pero veía los gestos. La sonrisa de ella, el brillo contenido en los ojos de él. Por un instante, pensó que Leocadia había tenido razón. Tal vez aquel joven era la única oportunidad de libertad para Ángela. Pero al mismo tiempo, sintió una punzada de incomodidad, una mezcla de celos y confusión que no supo identificar. Beltrán, ajeno a todo, hablaba con la naturalidad de quien no necesita impresionar. Le contaba a Ángela anécdotas de su infancia, viajes por el norte, sueños de futuro. Y ella, poco a poco, bajaba la guardia. Había en ese muchacho una sinceridad que contrastaba con la rigidez y la amenaza constante que emanaban de Lorenzo. Cuando se detuvieron junto a la fuente, el joven señaló una mariposa posada en el borde del mármol. «¿Sabe?», dijo con una sonrisa, «dicen que cuando una mariposa se posa tan cerca es porque alguien está pensando en nosotros». Ángela lo miró sorprendida y, por un segundo, creyó sentir algo parecido a la esperanza. En el interior, Leocadia observaba la escena desde la ventana. La sonrisa que se dibujó en su rostro no era de ternura, sino de satisfacción. Cada gesto de Ángela confirmaba que su plan avanzaba, pero sabía que faltaba la pieza clave, Curro. Sin él, su órdago carecía de fuerza. Tenía que convencerle por completo, incluso si eso significaba apelar a las heridas más profundas del joven. Esa tarde, lo volvió a citar, esta vez en el salón pequeño donde el aroma de los lirios se mezclaba con el polvo de los retratos antiguos. Curro llegó puntual, con el gesto serio. Leocadia le ofreció asiento, pero él permaneció de pie. ¿Ha pensado en lo que le pedí?, preguntó ella. He pensado demasiado, respondió él, y no me gusta lo que pienso. Ella se inclinó hacia adelante. No tienes que gustarte, Curro. Solo tienes que entender que a veces la vida nos obliga a actuar. Él se acercó un paso, su voz apenas contenida. ¿Y si lo que usted llama salvar a su hija es solo otra forma de usarla? ¿Qué le hace pensar que casarla con Beltrán será mejor que con Lorenzo?
Leocadia lo miró con una mezcla de dolor y orgullo. Porque Beltrán no la destruirá. Y eso ya es suficiente diferencia. Hubo un silencio largo. Curro respiró hondo. No sé si puedo ser parte de esto. Ella se levantó entonces, con una serenidad casi maternal, y le puso una mano en el hombro. No te pido que seas parte. Te pido que no te apartes. Esa frase le atravesó, porque en el fondo, Curro sabía que mantenerse al margen sería lo mismo que abandonar a Ángela a su suerte. Y aunque no quería reconocerlo, aquella muchacha se había convertido en algo más que una simple conocida. Cada palabra suya, cada mirada, le recordaba la posibilidad de un amor sin miedo, algo que en la promesa parecía un lujo inalcanzable. Esa noche, durante la cena en honor a Beltrán, todo el palacio se vistió de formalidad. Las luces de las lámparas doraban los rostros, y el murmullo de las conversaciones creaba una atmósfera de falsa cordialidad. Lorenzo llegó tarde, como siempre, y su sola presencia bastó para tensar el aire. Su mirada se detuvo en Ángela y luego en Beltrán, evaluando cada gesto, cada sonrisa. Veo que el invitado se siente como en casa, comentó con ironía. Eso habla bien de la anfitriona. Ángela no respondió, pero Leocadia sí. Beltrán tiene un don natural para agradar. Beltrán sonrió con elegancia, ajeno a la electricidad del momento. Solo intento honrar la hospitalidad que se me ofrece, señor. Lorenzo lo midió con la mirada. Espero que su estancia no se alargue demasiado. Aquí los huéspedes tienden a olvidar cuándo deben marcharse. La frase cayó como un golpe sutil, pero efectivo. Jacobo fingió no haber escuchado y cambió de tema. En la mesa, Curro se mantenía en silencio, observando todo. Veía a Lorenzo hablar con condescendencia, a Leocadia fingir calma, a Ángela esforzarse por mantener la compostura. Y comprendió que, de una forma u otra, todos estaban atrapados en una red de apariencias. Beltrán, en su inocencia, era el único que parecía no entenderlo del todo. Cuando terminó la cena, Leocadia pidió a Curro que la acompañara un momento al pasillo. Mañana, le susurró, quiero que lleves a Ángela y a Beltrán al lago. Que parezca un paseo casual. Lorenzo no debe saberlo. Curro la miró con incredulidad. ¿Quiere que sea su cómplice? Quiero que seas su salvador, respondió ella con voz baja pero firme. Esa noche, Curro no pudo dormir. Caminó por los corredores vacíos, escuchando el eco de sus propios pasos. Afuera, la tormenta amenazaba, y cada relámpago iluminaba por un instante los retratos de los Luján, recordándole que, aunque él llevara su sangre, nunca sería del todo uno de ellos. Quizás por eso comprendía también la desesperación de Ángela. Ambos eran prisioneros de decisiones ajenas. Y quizá, al ayudarla, podría liberarse también a sí mismo. Al amanecer, el plan se puso en marcha. Ángela, con un vestido azul pálido, aguardaba en el patio junto a Beltrán. Fingían un paseo inocente, pero la tensión en sus gestos los delataba. Curro apareció con los caballos preparados. El camino hacia el lago está despejado, dijo simplemente. Leocadia los observaba desde el balcón, su figura recortada contra la luz del sol naciente. En sus labios se dibujó una sonrisa leve, casi imperceptible. La partida había comenzado. Mientras el carruaje se alejaba por el sendero, Lorenzo salía del palacio. Su mirada recorrió el patio vacío y su instinto, afinado por años de engaños, le lanzó una alerta. ¿Dónde está Ángela?, preguntó a una criada. Salió a dar un paseo, señor, respondió ella temblorosa. ¿Con quién?, insistió. Con el joven Beltrán, y con don Curro. Lorenzo apretó los dientes. En su mente, el rompecabezas encajó al instante. Sabía que detrás de esa salida inocente se escondía algo más. Y si había una cosa que Lorenzo no toleraba, era que lo tomaran por tonto. Mientras el viento agitaba las ramas y el sol se filtraba entre las nubes, el destino de todos empezaba a torcerse de nuevo. Enora tramaba en la sombra, Leocadia movía piezas desde su torre, Curro cabalgaba entre la lealtad y la culpa, y Lorenzo, con la furia contenida, se preparaba para contraatacar. La promesa amanecía hermosa, dorada por la luz de otoño, pero bajo esa belleza latía un presagio. Algo estaba a punto de romperse. El sol se levantó perezoso sobre los campos de la promesa, tiñendo el horizonte de un dorado melancólico. En el aire se respiraba un silencio extraño, como si la naturaleza misma intuyera que algo estaba a punto de suceder. Las hojas caídas, las nubes que pasaban lentas, el canto lejano de un ruiseñor, todo tenía una calma engañosa, una quietud que precede a la tormenta. Curro sujetaba las riendas del carruaje con manos tensas mientras Ángela y Beltrán,
sentados frente a él, intercambiaban palabras breves, a veces acompañadas de sonrisas tímidas. Era una escena serena en apariencia, pero cada uno de ellos sabía que, detrás de esa excursión inocente, se escondía una intención. El camino hacia el lago serpenteaba entre los viñedos y los bosques de encina. El aire olía a tierra húmeda y a ramas recién cortadas. Beltrán, fascinado por el paisaje, hablaba con entusiasmo. Nunca había visto una finca con tanta historia, decía mientras señalaba la torre del palacio que se veía a lo lejos. Ángela sonreía con cortesía, pero su mente estaba lejos. Cada palabra suya era una forma de huir de los pensamientos que la atormentaban desde hacía semanas. El compromiso con Lorenzo, la presión de su madre, el miedo al futuro. Todo parecía disolverse por momentos bajo la voz tranquila de Beltrán, que hablaba de música, de libros, de ciudades que ella solo conocía por nombre. Curro los escuchaba sin intervenir. Su silencio era un refugio. Desde su posición, observaba cómo Ángela, sin darse cuenta, se relajaba por primera vez en mucho tiempo. Había en su rostro una luz que no recordaba haber visto desde antes de la pedida de mano. Aquello le provocaba una sensación contradictoria: alegría y culpa, alivio y recelo. Leocadia había tenido razón. Beltrán podía ser el camino hacia la libertad de Ángela. Pero a medida que el carruaje avanzaba, Curro se preguntaba si ese plan, aparentemente noble, no era otra forma de manipulación disfrazada de salvación. Cuando llegaron al lago, el paisaje parecía un cuadro. El agua reflejaba el cielo como un espejo, y el rumor de las ramas meciéndose creaba una música suave, casi hipnótica. Bajaron del carruaje. Beltrán ayudó a Ángela a descender, y ella, al posar el pie en la hierba, sintió una sensación que había olvidado: ligereza. Caminó unos metros hasta la orilla y se detuvo. Hace mucho que no salía del palacio, confesó en voz baja. A veces siento que allí dentro no pasa el tiempo. Beltrán la observó unos segundos, con una expresión que mezclaba admiración y comprensión. Quizá el tiempo no se detiene, pero las almas sí, respondió. Y cuando lo hacen, solo necesitan aire para volver a moverse. Curro, a unos metros, fingía revisar los caballos, pero sus ojos se posaban en ellos con frecuencia. Había algo puro en aquella conversación, una intimidad sin pretensiones que le desarmaba. Por un instante, pensó en Martina y en todo lo que había perdido. En cómo el amor, en la promesa, siempre terminaba convertido en un campo de batalla donde nadie salía indemne. Mientras tanto, en el palacio, Leocadia aguardaba noticias. Había pasado la mañana de un lado a otro de su habitación, incapaz de concentrarse en nada. Cada minuto que pasaba sin saber cómo transcurría aquel paseo aumentaba su ansiedad. Había apostado todo a una sola jugada: que la cercanía entre Ángela y Beltrán despertara un sentimiento real, algo que pudiera servirle de escudo frente a Lorenzo. Y aunque confiaba en su instinto, sabía que en los juegos del corazón nada se podía controlar del todo. No muy lejos de allí, Lorenzo de la Mata recorría los pasillos del palacio con paso rápido y el ceño fruncido. Desde que se enteró de la partida al lago, una cólera fría se había instalado en su pecho. No era simple celos, era orgullo herido. Nadie le tomaba el pelo, y mucho menos una mujer a la que consideraba suya por derecho. Entró en el despacho de Alonso sin llamar. ¿Dónde está Leocadia?, exigió con voz seca. El marqués, sorprendido, lo miró con desconcierto. ¿Por qué esa prisa, capitán? Porque me mienten, respondió Lorenzo. Su hermana y su hija han salido con ese muchacho, el tal Beltrán, sin mi permiso. Y Curro va con ellos. Alonso frunció el ceño. ¿Y desde cuándo necesita permiso una dama para dar un paseo? Lorenzo se inclinó hacia él. Desde que está prometida conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un golpe seco. Alonso, con calma contenida, replicó: el compromiso no te da derecho a controlar cada paso de Ángela. No estás en el cuartel. Lorenzo sonrió con una ironía helada. Ah, pero tal vez debería. Porque si no lo hago yo, parece que nadie lo hará. Sin esperar respuesta, se marchó. Su mente hervía. Sabía que Leocadia estaba detrás de todo. Aquella mujer siempre había tenido una habilidad especial para desafiarlo con una sonrisa. Pero esta vez, pensó, había ido demasiado lejos. De vuelta en el lago, el ambiente se había suavizado. Ángela se sentó sobre una roca y se quitó los guantes. El viento movía su cabello, y por un momento parecía una figura salida de otro tiempo. Beltrán, sentado a su lado, le contó una historia sobre su paso por Sevilla, sobre una feria, una guitarra y una promesa que nunca llegó a cumplirse.
Ella lo escuchó en silencio. ¿Alguna vez ha amado de verdad?, le preguntó de repente, casi sin pensarlo. El joven se quedó mudo unos segundos. Sí, respondió finalmente, y creo que aún no he dejado de hacerlo. Ella bajó la mirada. Entonces nos parecemos más de lo que imaginaba. Curro sintió que algo dentro de él se movía. No era celos, exactamente, sino una mezcla de melancolía y resignación. Comprendía que no podía decidir por ella, que si de verdad quería ayudarla, debía permitirle elegir su propio destino, incluso si eso significaba verla alejarse hacia otro. El sonido de los cascos rompiendo el silencio lo sobresaltó. Desde el camino, una figura montada a caballo se acercaba con rapidez. Curro reconoció de inmediato la silueta. Lorenzo. El corazón le dio un vuelco. «Tenemos que irnos», gritó. Ángela se puso de pie, confundida, mientras Beltrán trataba de entender qué ocurría. Pero ya era tarde. El capitán detuvo su caballo a pocos metros, el rostro desencajado por la furia. «Así que era cierto», dijo bajando del animal. «Mi prometida paseando con un desconocido y su cómplice». Ángela retrocedió un paso, pero su voz no tembló. «No tienes derecho a hablarme así». Lorenzo dio un paso hacia ella. «Tengo todos los derechos, Ángela. Eres mi futura esposa». Curro se interpuso de inmediato. «No la toques». La mirada de Lorenzo se tornó asesina. «¿Desde cuándo defiendes a las mujeres ajenas, Curro? ¿O es que la señora Leocadia te paga por ello?» Beltrán, aún desconcertado, se adelantó. «No toleraré que le falte al respeto». Lorenzo soltó una carcajada amarga. «¿Y tú quién eres? ¿Otro de los bufones de esta casa?» Entonces Curro, sin poder contenerse, lo empujó. «He dicho que no la toques». El golpe fue leve, pero suficiente para encender la mecha. Lorenzo sacó el látigo que llevaba en el cinturón y lo levantó, dispuesto a usarlo. «¿Me desafías, bastardo?» La palabra cayó como un disparo. Curro sintió la sangre hervirle. Pero antes de reaccionar, Ángela se interpuso. «Basta», gritó. Su voz resonó en el bosque. «Si tienes que golpear a alguien, golpéame a mí, porque fui yo quien decidió venir». Lorenzo se quedó inmóvil. Su rostro pasó de la ira a la confusión. En ese instante, vio algo en los ojos de Ángela que nunca había visto: determinación. No miedo, no sumisión. Por primera vez, la joven que había tratado de doblegar se le enfrentaba abiertamente. El silencio que siguió fue insoportable. El viento soplaba fuerte, las hojas caían alrededor de ellos, y el lago reflejaba las nubes como si quisiera esconder lo que acababa de suceder. Finalmente, Lorenzo guardó el látigo. «Muy bien», murmuró. «Si queréis jugar a las apariencias, lo haréis ante todos». Montó de nuevo en su caballo y se alejó sin mirar atrás. Beltrán, aún pálido, miró a Ángela. «¿Está bien?», preguntó. Ella asintió, aunque sus manos temblaban. Curro apartó la mirada. Sabía que aquello tendría consecuencias. Lorenzo no era de los que olvidaban una humillación. Cuando regresaron al palacio, el ambiente estaba cargado de electricidad. Leocadia los esperaba en el vestíbulo, con el corazón latiéndole con fuerza. Bastó una mirada a sus rostros para entender que algo había salido mal. «¿Qué ha pasado?», preguntó. Curro no respondió. «Lorenzo nos encontró», dijo Ángela con voz cansada. «Y ha dejado claro que esto no ha terminado». Beltrán intentó disculparse, pero Leocadia lo interrumpió. «No te culpes, hijo. Hay hombres que no saben perder». Luego se volvió hacia Curro. «¿Te hizo daño?». Él negó con la cabeza. «No a mí». La mirada de ella se suavizó. «Entonces aún tenemos tiempo». Pero en su interior, Leocadia sabía que había cruzado una línea. Lorenzo ya no sería un enemigo oculto, sino declarado. Y cuando un hombre como él se sentía acorralado, se volvía peligroso. Esa noche, el palacio parecía contener la respiración. Nadie hablaba. Pía seguía velando a Petra, Enora escribía una carta en secreto, Vera lloraba en silencio en su habitación, y Manuel, agotado, se refugiaba en el taller, ajeno al drama que se desarrollaba en el ala noble. En la habitación de Leocadia, la vela parpadeaba sobre una carta sin terminar. «He hecho lo que debía», escribió, «pero temo haber despertado a un monstruo». A medianoche, un carruaje se detuvo ante las puertas de la Promesa. De él bajó un mensajero. Entregó una nota con el sello de Lorenzo de la Mata. Estaba dirigida a Alonso. El marqués la abrió con gesto tenso. «Mañana a las 10. Deseo hablar con usted y con doña Leocadia. Es asunto de honor». La amenaza estaba lanzada, y todos sabían que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. En los pasillos oscuros, Curro caminó hacia su cuarto, exhausto.
Al pasar frente al retrato de su madre, se detuvo. No sé si hice lo correcto, murmuró. Y en ese silencio, por primera vez, sintió miedo. No por sí mismo, sino por todos los que amaba. Mientras tanto, en su habitación, Ángela no podía dormir. En su mente se repetía la imagen del látigo levantado, la voz de Lorenzo, la valentía de Curro, la ternura de Beltrán. Todo se mezclaba en una maraña de emociones. Se levantó, se acercó a la ventana y miró al cielo estrellado. Dios mío, susurró, si esto es libertad, por favor, enséñame a no tenerle miedo. El viento se llevó su voz. El lago, en la distancia, permanecía quieto. Pero en el corazón de todos, la calma había desaparecido para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo de plomo. Los rayos del sol apenas conseguían atravesar las nubes densas que cubrían el valle, y el aire parecía cargado de electricidad. En la promesa, el silencio pesaba más de lo habitual. Hasta los criados, acostumbrados al ir y venir de órdenes y discusiones, percibían la tensión en el ambiente. Algo iba a suceder, algo grande. Pía, con los ojos enrojecidos por el cansancio, salió de la habitación de Petra y cruzó el pasillo despacio. Ha pasado la noche tranquila, murmuró al encontrarse con Yana. Pero en su voz no había alivio, sino una cautela casi supersticiosa, como si temiera que decirlo en voz alta pudiera romper el frágil equilibrio entre la vida y la muerte. En la planta baja, Alonso esperaba de pie junto al reloj de pie del vestíbulo. El mensajero de Lorenzo había llegado antes del amanecer, y el marqués había pasado la noche sin pegar ojo. No era solo el temor al escándalo, era la certeza de que, detrás de aquella reunión de honor, se escondía una amenaza velada. Conocía demasiado bien a Lorenzo de la Mata para subestimarlo. A su lado, Leocadia aguardaba con los labios apretados. Vestía de gris oscuro, sin joyas, como si quisiera recordar a todos que era una mujer de luto permanente, aunque lo que la consumía no fuera dolor, sino orgullo. El sonido de los cascos se escuchó poco antes de las 10. Lorenzo llegó a caballo, sin escolta, con el gesto de quien no necesita testigos para imponer su ley. Cuando cruzó las puertas del palacio, los criados se apartaron. Su presencia tenía algo de perturbador. Una mezcla de autoridad y peligro, de elegancia y amenaza. Alonso lo recibió con un gesto contenido. Capitán, saludó, ha pedido verme. Lorenzo se quitó los guantes con una lentitud estudiada. Y a la señora de Figueroa, añadió, clavando los ojos en Leocadia. Hay asuntos que deben resolverse cara a cara. Entraron en el despacho. La puerta se cerró tras ellos con un chasquido seco, y el aire pareció congelarse. Lorenzo se mantuvo de pie, como un general frente a sus subordinados. No me ando con rodeos, comenzó. Ayer mi prometida, la señorita Ángela, fue vista paseando en compañía de un desconocido, con la complicidad de su hija y de ese muchacho, Curro Izquierdo. No necesito que me lo confirmen. Lo vi con mis propios ojos. Alonso apretó el puño sobre el bastón. ¿Y qué pretende con esto? Pretendo, marqués, respondió Lorenzo, que se restablezca el orden. Que se me respete, y que se cumpla la palabra dada. Leocadia lo miró con una calma fría. ¿Y qué es lo que teme exactamente, capitán? ¿Que su prometida respire sin su permiso? Lorenzo sonrió sin humor. No temo nada, señora. Pero no tolero la desobediencia. Dio un paso hacia ella. Y menos cuando viene de alguien que ha demostrado en repetidas ocasiones que su palabra vale menos que un suspiro. Las mejillas de Leocadia palidecieron, pero no apartó la mirada. Mi hija no es su propiedad, dijo con voz firme. Y si lo que pretende es casarse con ella por conveniencia, le advierto que encontrará resistencia. Lorenzo apoyó las manos sobre el escritorio de Alonso. ¿Resistencia? ¿De quién? ¿De una madre que juega con su propio hijo bastardo como si fuera una ficha de ajedrez? ¿O del marqués que ya no controla ni a su propia casa? La provocación fue directa. Alonso se levantó. Le exijo respeto, Lorenzo. Y yo le exijo control, replicó el capitán. Porque si no lo hace usted, lo haré yo. El intercambio se volvió áspero. Cada palabra era un golpe contenido. Leocadia comprendió que no había manera de razonar con él. Lorenzo no quería soluciones, quería humillaciones. ¿Qué es lo que pretende exactamente?, preguntó. Pretendo que su hija se case conmigo cuanto antes. Y que el muchacho, ese Curro, abandone la propiedad. Hoy mismo. El silencio que siguió fue un abismo. Alonso lo rompió con voz grave. Curro es parte de esta casa. No tiene usted autoridad para decidir quién entra o sale de ella. Lorenzo dio una carcajada seca. Tiene razón, no la tengo, pero sí tengo poder, y sabe tan bien como yo que el poder no siempre necesita permiso.
Cuando Lorenzo salió del despacho, el aire quedó impregnado de una tensión insoportable. Leocadia se dejó caer en una silla. «Nos ha declarado la guerra», murmuró. Alonso asintió, con la mirada perdida. «Y en esta guerra, Leocadia, no habrá ganadores, solo ruinas». Mientras tanto, en los establos, Curro preparaba los caballos con las manos temblorosas. Sabía que algo grave había pasado. El rostro de Ángela, al despedirse la noche anterior, lo decía todo. «No dejes que te culpen», le había dicho ella. Pero era inútil. En la promesa, la culpa no se buscaba, se asignaba. Beltrán se acercó a él con aire sombrío. «No me quedaré mucho más», dijo. «No quiero ser motivo de más problemas». Curro lo miró fijamente. «Tú no has hecho nada». «A veces no hace falta hacer nada», respondió el joven. «Basta con estar en el lugar equivocado». Ángela, desde su ventana, los observaba hablar. Había pasado la noche sin dormir, repasando una y otra vez la escena en el lago. Cada palabra de Lorenzo, cada mirada de Curro, cada silencio de Beltrán. Todo se mezclaba en su mente, como un nudo imposible de deshacer. Quería creer que aquel paseo había sido un acto de libertad, pero ahora comprendía que la libertad, en la promesa, siempre tenía un precio. Al mediodía, Leocadia fue a verla. «No quiero que salgas de tu habitación», le dijo con tono grave. «Lorenzo está fuera de sí». Ángela la miró con una mezcla de miedo y reproche. «Todo esto es culpa suya. Yo no pedí ningún plan, ni ningún pretendiente». Leocadia apretó los labios. «Te equivocas, lo hice por ti». «No, madre», replicó la joven. «Lo hizo por usted, porque no soporta perder». Las palabras cayeron como cuchillos. Por primera vez, Leocadia no supo qué responder. En su interior, una parte de ella reconocía la verdad. Había confundido amor con control, protección con dominio. En otra parte del palacio, Manuel se reunió con Alonso tras recibir la noticia del enfrentamiento. «No podemos permitir que esto vaya a más», dijo. «Si Lorenzo pierde el control, no se detendrá ante nada». Alonso asintió. «Ya lo sé, pero no tengo forma de frenarlo. Tiene contactos, influencia y, lo peor de todo, la confianza de la corona». «Entonces tendremos que protegernos nosotros mismos», respondió Manuel. Esa tarde, cuando el cielo empezó a teñirse de naranja, Curro fue llamado al despacho del marqués. Entró con el corazón en un puño. Alonso estaba solo, mirando por la ventana. «Lorenzo ha exigido que te vayas», dijo sin rodeos. Curro sintió un vacío en el estómago. «¿Y qué le ha respondido?» «Que no tiene autoridad para decidir eso. Pero temo que no se conformará». El joven apretó los puños. «No pienso huir». Alonso se volvió hacia él. «No te pido que huyas. Te pido que tengas cuidado. Hay guerras que no se ganan con valentía, sino con paciencia». Mientras tanto, Lorenzo se refugiaba en la taberna del pueblo. El vino corría, y sus palabras se volvían más oscuras. «Todos me toman por un tonto», murmuraba. «Pero ya verán quién tiene la última palabra». Sus hombres lo escuchaban sin atreverse a interrumpirlo. En su mirada había algo que asustaba. Una mezcla de humillación y deseo de venganza. Cuando alzó la copa, su voz sonó como una sentencia. «Si no puedo tener a Ángela por amor, la tendré por fuerza». De vuelta en el palacio, Ángela lloraba en silencio. La cena había sido un desfile de silencios rotos. Nadie hablaba del asunto, pero todos sabían. Beltrán evitaba mirarla, Leocadia fingía serenidad, y Curro apenas tocaba la comida. Cuando Pía entró para servir el postre, el cuchillo se le cayó al suelo. El sonido metálico retumbó como un mal presagio. Esa noche, mientras todos dormían, alguien caminó sigilosamente por el pasillo del ala este. Una sombra se deslizó hasta la puerta de Ángela y dejó caer una nota bajo el marco. Al amanecer, la joven la encontró. El papel, sin firma, decía solo: «No confíes en nadie. Ni siquiera en los tuyos». El miedo la paralizó. Corrió al cuarto de su madre, pero Leocadia no estaba. Bajó al vestíbulo y la encontró frente a la chimenea, con el rostro desencajado. En su mano tenía otra carta. Era de Lorenzo. Decía: «Nos veremos pronto. La próxima vez no pediré permiso». Leocadia levantó la vista hacia su hija y la abrazó con fuerza. Por primera vez, no como madre que impone, sino como mujer que teme. «He jugado con fuego», murmuró. «Y ahora el fuego viene por nosotras». En los pisos inferiores, Yana escuchó rumores entre las criadas, que Lorenzo había jurado venganza, que Beltrán planeaba marcharse, que Curro podría ser expulsado. Todo se mezclaba en un torbellino de voces y miedo. Manuel, al enterarse, se dirigió a Leocadia. «Debe sacar a Ángela de aquí», le dijo. «Llévesela a casa de su hermana o a la ciudad.
Mientras Lorenzo siga cerca, corre peligro. Pero Leocadia negó. Si huyo, perderé todo. Y si se queda, la perderá a ella, replicó Manuel con dureza. El ocaso cayó sobre la promesa con un aire de tragedia contenida. Los últimos rayos de sol se reflejaban en los ventanales, tiñendo las paredes de un rojo profundo. Curro, desde el jardín, observaba el horizonte. En su mente resonaban las palabras del marqués, la mirada de Ángela, el rostro desencajado de Lorenzo. Sabía que el conflicto estaba a punto de estallar, pero no podía imaginar hasta qué punto esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Cuando la luna apareció sobre los campos, un ruido metálico rompió el silencio. Desde las cuadras llegó el relincho desesperado de un caballo. Curro corrió hacia allí. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y una figura escapando hacia el bosque. No logró distinguir quién era, pero el aire olía a peligro. Horas más tarde, cuando todos dormían, una explosión de gritos despertó al palacio. ¡Fuego!, gritaban desde el ala de servicio. El humo empezó a llenar los pasillos. Yana corrió a salvar a Petra, Pía reunió al personal, y Manuel, sin pensarlo, se lanzó a las escaleras. El caos reinaba. Nadie sabía si el incendio era un accidente o un acto deliberado. Pero en el fondo, todos intuían lo mismo. Nada en la promesa era casualidad. Y mientras las llamas devoraban parte del ala sur, una figura observaba desde lejos, montada a caballo, con la mirada fría e inmóvil. Lorenzo. En su rostro no había remordimiento, solo una sonrisa amarga. El fuego iluminaba la noche, y el palacio, símbolo de orgullo y poder, ardía como una confesión. Entre el humo y los gritos, Curro encontró a Ángela en el patio, descalza, cubierta de ceniza. La tomó de la mano. «Vamos, no mires atrás». Ella asintió, y corrieron juntos hacia la oscuridad del jardín. En el corazón de la noche, mientras las llamas seguían su danza, Leocadia comprendió que su órdago había llegado al final. Había querido controlar el destino, pero el destino había respondido con fuego. La madrugada se abrió paso entre el humo y las brasas. Las llamas que durante horas devoraron parte del ala sur de la promesa se habían extinguido, pero el olor a ceniza seguía impregnando cada piedra, cada cortina, cada rincón de aquel palacio que había sido testigo de demasiadas tragedias. La lluvia, que comenzó a caer cuando el fuego ya había hecho su trabajo, se mezclaba con las lágrimas, con el sudor y con la desesperación. Nadie hablaba, solo se escuchaban los pasos apresurados, el crujido de las maderas húmedas, el llanto de las doncellas que lo habían perdido todo, uniformes, recuerdos, esperanzas. Pía, cubierta de hollín, sostenía la mano de Petra, que seguía inconsciente. La habían sacado a tiempo, gracias a Yana, que se había lanzado entre el humo sin pensarlo 2 veces. «Respira», murmuraba una y otra vez, sin saber si hablaba con Petra o consigo misma. Manuel, a su lado, daba órdenes al resto del personal para contener el desastre. Que nadie se acerque al ala sur. Las vigas podrían ceder. Su voz, aunque firme, temblaba. Aquella casa era más que un lugar. Era el símbolo de todo lo que había intentado proteger. Y ver la herida era como contemplar su propia derrota. En el patio, bajo la lluvia fina, Curro y Ángela permanecían inmóviles. Habían corrido hasta el jardín para escapar del fuego y de la confusión. Sus manos seguían entrelazadas, temblando. «¿Estás bien?», preguntó él, apenas audible. Ella asintió, con la mirada perdida en las luces anaranjadas que se apagaban en la distancia. «No sé qué está pasando, pero siento que todo se acaba». Curro la miró, empapado, con la respiración entrecortada. Tal vez lo que se acaba no merece seguir. Y en esas palabras había una mezcla de resignación y de esperanza. A lo lejos, la figura de Leocadia apareció entre la neblina. Caminaba descalza, con el cabello suelto, el rostro cubierto de lágrimas y ceniza. Cuando los vio, corrió hacia ellos. «Gracias a Dios», exclamó al abrazar a su hija. «Creí que te había perdido». Ángela la abrazó con fuerza, pero en su mirada había algo nuevo. No era el abrazo de una niña, sino de una mujer que ya había cruzado el umbral del miedo. «Estamos vivos, madre», dijo en voz baja. «Eso es lo único que importa ahora». Manuel se acercó poco después, con el rostro grave. «El fuego comenzó en las cuadras», informó. «No sabemos cómo, pero alguien cortó las cuerdas de los caballos. Fue intencionado». Todos comprendieron lo que no se decía en voz alta. «Lorenzo». Esa mañana, cuando el sol volvió a aparecer tímido entre las nubes, el capitán de la Mata fue hallado inconsciente a varios kilómetros del palacio.
Su caballo había caído en una zanja y lo había arrastrado. Lo llevaron al pueblo, donde el médico local, al reconocerlo, pidió ayuda a la guardia. Está vivo, pero malherido, dijo. Nadie en la promesa preguntó por él. Nadie se alegró ni se lamentó. Su nombre se convirtió, de repente, en un susurro que todos evitaban pronunciar. El marqués Alonso reunió a todos en el salón principal, ahora ennegrecido por el humo. Lo que ha pasado esta noche no es solo un accidente, dijo con voz grave. Es el resultado de demasiadas mentiras, de demasiada ambición. Miró a Leocadia, que sostenía la mano de su hija. Este palacio ha sobrevivido a la guerra, a la traición y a la pérdida. Pero no sobrevivirá si seguimos mirándonos como enemigos. Las palabras resonaron en la estancia. Nadie se atrevió a contestar. Curro, desde el fondo, levantó la mirada. Entonces déjeme marcharme, señor, dijo. Si mi presencia solo trae problemas, será mejor que me vaya. Alonso negó con la cabeza. No, ya no más huidas. Este fuego nos ha recordado algo. Que todos vivimos bajo el mismo techo, y si uno cae, caemos todos. Mientras tanto, Enora observaba la escena desde las escaleras. Su semblante era impenetrable. Había pasado la noche desaparecida, y nadie sabía dónde había estado cuando comenzó el incendio. Cuando Manuel la buscó con la mirada, ella simplemente dijo, estaba intentando salvar los planos. Pero su voz carecía de emoción. En su bolsillo, aún llevaba la nota arrugada con la firma invisible de quien la había manipulado desde el principio. Sabía que ese fuego no había sido solo venganza, sino advertencia. Y que los secretos que guardaba pronto saldrían a la luz. Al caer la tarde, cuando el humo comenzó a disiparse, Ángela se sentó junto al lago. El mismo lago donde el día anterior había sentido, por un instante, que podía ser libre. Ahora el reflejo del agua estaba cubierto de ceniza. Beltrán se acercó con paso lento. Me marcho mañana, le dijo. Mi presencia aquí solo complica las cosas. Ella asintió. Lo entiendo. Hubo un silencio largo. No olvide lo que hablamos, añadió él. A veces, para ser libre, hay que alejarse de lo que se ama. Ángela lo miró con los ojos brillantes. Y a veces, para ser libre, hay que quedarse y luchar. Cuando Beltrán se alejó, Curro apareció detrás de ella. ¿Te irás con él?, preguntó, sabiendo la respuesta. No, dijo ella sin dudar. Ya he huido demasiado. Sus ojos se cruzaron, y en ese instante comprendieron que, pese a todo, compartían el mismo destino, el de quienes eligen quedarse para reconstruir entre las ruinas. En el interior, Leocadia permanecía sola en su habitación, con las cortinas corridas y una vela encendida. Frente a ella, sobre la mesa, la carta de Lorenzo que había guardado. La miró largo rato y, finalmente, la arrojó al fuego. La hoja se curvó, ennegreció y desapareció en segundos. En sus ojos se reflejaba el resplandor de la llama, pero también algo nuevo. Cansancio, sí, pero también arrepentimiento. Poco después, fue al encuentro de Alonso. He tomado una decisión, dijo. Ángela y yo nos marcharemos a la ciudad por un tiempo. Esta casa necesita paz, y mientras Lorenzo siga en algún lugar entre la vida y la muerte, no la habrá. Alonso asintió. Quizás sea lo mejor. Lo es, respondió ella. Pero no me iré como enemiga. Le agradezco lo que ha hecho por nosotros. Esa misma noche, Curro acompañó a Ángela hasta el carruaje. La lluvia había cesado, y el aire olía a tierra mojada. Volveré, prometió ella. No sé cuándo, pero volveré. Aquí estaré, dijo él. No hubo beso, ni palabras dulces, solo un silencio lleno de todo lo que no podían decir. Cuando el carruaje se perdió entre la niebla, Curro se quedó de pie, mirando el camino vacío. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia, sintió propósito. Días después, los trabajos de reconstrucción comenzaron. Manuel, con las manos ennegrecidas, dirigía a los obreros. Yana organizaba el servicio. Pía, pese al agotamiento, sonreía al ver que Petra empezaba a mover los dedos. Cada gesto, cada ladrillo colocado, era una forma de renacer. La promesa no se rendía. Era una herida abierta, sí, pero también un corazón que seguía latiendo. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de los campos, Curro se acercó al ala calcinada. Entre las piedras encontró algo que el fuego no había destruido. Un trozo del retrato de su madre, ennegrecido pero reconocible. Lo limpió con cuidado y lo guardó en el bolsillo. Te lo prometo, murmuró. Haré que este lugar vuelva a tener alma. En otra parte del palacio, Manuel descubrió a Enora guardando una maleta. ¿Te vas?, preguntó. Ella lo miró con frialdad. Por ahora,
Hay cosas que debo arreglar antes de que sea demasiado tarde. Él no insistió. Solo te pido una cosa. No vuelvas a mentirme. Enora bajó la mirada. A veces las mentiras son la única manera de sobrevivir. No en esta casa, replicó él. Aquí ya hemos sobrevivido a demasiadas. Esa noche, la calma regresó lentamente. Los criados se reunieron en la cocina, exhaustos, compartiendo pan y silencio. Yana, mirando las llamas del hogar, murmuró: cada vez que la promesa arde, algo nuevo nace de sus cenizas. Y todos asintieron. En el piso superior, Leocadia escribió una última carta antes de dormir. He perdido muchas cosas, pero no todo. Mi hija vive, y tal vez, por primera vez, empiezo a entender qué significa amar sin poseer. Cuando el amanecer llegó, el palacio estaba cubierto por una luz suave, casi dorada. Las huellas del fuego seguían allí, pero también el rumor de la vida que volvía. Los pájaros regresaron a los jardines. El viento, que días antes traía olor a humo, ahora olía a hierba fresca. Curro se asomó al balcón. Desde allí, vio a Manuel y a Yana trabajar juntos, a Pía cuidando de Petra, a los obreros reparando los muros. Todo era imperfecto, frágil, pero real, y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. La cámara, imaginaria, se aleja del palacio, dejando ver el valle entero. La promesa se alza herida pero viva, como un símbolo de lo que resiste incluso cuando el destino se empeña en destruirlo. Y entre el murmullo del viento, parece escucharse una voz, la de Ángela, o tal vez la del propio lugar, que susurra. El fuego purifica, el amor reconstruye, y la promesa, siempre renace.